Muy buenas tardes, mis queridos estudiantes y seguidores. Dijimos que íbamos a grabar un video referente a algunos temas, pero en el momento en el que publicamos ese video, comienza a salir el tema de las más de 300.000 hectáreas en la provincia de Darién y la comarca en Veraguna, referente o relacionada con una concesión de extracción de petróleo y que surge un nuevo escándalo con una compañía que se denomina Sinclair Panama Oil Corporation. Entonces vamos a esquematizar el video en varias cosas porque al final nos salimos de una para entrar en otra. Y yo he acuñado un eslogan que realmente creo muy pertinente en este momento, aunque suene duro. Y es que Panamá ahora mismo es un enorme volcán de pus a punto de hacer erupción. No importa lo que ocurra, lo que sale es pus, por donde usted lo vea. No acabamos un escándalo en este gobierno cuando surge otro y otro y otro. Y lo cierto es que viene, sí, una acumulación desde hace pues más de 100 años, hay que decirlo, pero que en este gobierno, producto de la mala gestión del mismo, pues ese volcán de pus ya ha hecho erupción y tiene embarrado a todo el mundo y se los digo desde ya, va a seguir ocurriendo. Entonces vamos a ordenar las ideas, vamos a comenzar antes de entrar al tema del Darién, a terminar de atar cabos con los temas referentes a la declaración de inconstitucionalidad de la ley 406 y lo que ocurrió obviamente hace algunas horas, que fue la renuncia del ministro de Comercio. Este ministro debió renunciar hace rato y efectivamente es un ministro que tuvo la culpa de todo lo que ocurrió, pero que no tuvo la culpa solo. Por ahí salieron algunos candidatos presidenciales y exministros a respaldarlo. Yo no sé qué es lo que están respaldando. Realmente el ministro se equivocó y el ministro tiene una responsabilidad penal, lo digo con toda seriedad, porque obviamente se cometieron grandes delitos, no por él solo, sino por muchos otros personeros. Y renunciar del cargo público aquí en este país, por eso digo caiga quien caiga, tiene ya que resolverse, porque aquí hay quienes salen de los cargos públicos y ya entonces piensan que no serán investigados y no puede ser de esa manera. Yo creo que el daño ha sido grande y este ya hoy es ministro de Comercio e Industria, tiene mucho que responder. Al nuevo ministro, a quien conocemos desde la universidad, yo no sé realmente si felicitarlo, si desearle suerte o si darle mi sentido pésame. Tengo que ser bien honesto, porque creo que es una persona con gran capacidad profesional, pero realmente hay que ver cómo se desarrolla en el cargo, sobre todo por el gran volcán de pus en el que acaba de sentarse, porque allí en el MISI no es solamente el tema de esto de la ley 406. Ya les adelanto que esta semana, entre varios abogados, estaremos presentando algunos recursos con respecto al tema de la ley de Veragold, ¿sí?, que es otra concesión. Ya nosotros habíamos explicado que la ley esta de moratoria no resolvía realmente los problemas de fondo. Algunos dijeron que no era así, ahora ya, sin decir que nos dan la razón, nos están dando la razón. Ya he visto algunas publicaciones de los mismos que enarbolaban como la gran cosa esa ley, que yo les digo no sirve para nada, de moratoria, y ahora ya están diciendo que no, que el contrato ley de Veragold no está amparado por la ley de moratoria en ninguna de las dos concesiones que tiene. Ya verán que seguirán saliendo otras cosas, como yo he repetido, desde el año 2007-2008. Y le pido a mis estudiantes que comenten aquí en el video por qué es necesario. Ustedes saben que el profesor Luis Barría, desde los años 2007-2008, cuando llevé a mis primeros estudiantes en aquel momento a lo que era Petaquilla Gol, ¿se acuerdan? Teníamos que irnos y atravesar ríos, y a veces se crecían los ríos porque habían vados por un lado y por otro había que atravesar el mismo río en los 4x4. Yo los llevaba allá a Petaquilla Gol y ya desde aquel momento les explicaba que en Panamá hay petróleo. Para que lo sepan, estimados ciudadanos panameños, sí, en Panamá hay petróleo y hay gas.
Y ese es todo un tema que tenemos que hablar, porque incluso aquí hubo una falta total de ética cuando en Panamá se desarticuló, se desmembró, ¿sí? Lo que era la refinería Panamá. Sí, Panamá tenía, señores, una refinería de crudo. Es decir, nosotros no producíamos, sí lo tenemos, petróleo y gas, pero nosotros no extraíamos ese petróleo, sino que lo comprábamos en otros lados y nosotros le dábamos el valor agregado en lo que era la refinería de Bahía Las Minas. Y entonces de una forma, lo tengo que decir, no regular. Aquí se miró por otro lado, se permitió que se dañara la refinería por intereses de otros países, y aquí nadie ha querido hablar sobre eso, y una refinería que estaba en perfecto estado y funcionaba. Miren, hay testigos, yo les pido también que escriban aquí, que pueden testificar de cómo poco a poco fueron desarmando todas las partes de la refinería Panamá de Bahía Las Minas y se la fueron llevando para otros países, ¿sí? Es más, podemos ir un poquitito por República Dominicana y por otro lado y a lo mejor van a encontrar parte de esa refinería. Entonces, como un país como Panamá, que refinaba petróleo, por eso hasta finales de los años 90, ¿sí? El galón de combustible en Panamá costaba 98 centavos, un galón son 4 litros, imagínense, ¿sí? Porque cuando usted es el país que refina el petróleo, usted le da el valor agregado, usted tiene un control de los precios. Desarticularon la refinería Panamá, ¿sí? Y obviamente quedamos entonces a expensas de tener que estar importando el combustible y tenerlo subsidiado. Entonces, aquí hay cosas que se han venido haciendo, por eso le digo el volcán de Pus, y cosas que se le han ocultado a la ciudadanía. Y por eso vamos entrando en este tema. Sí, hay petróleo en Panamá. Y por alguna berraquera, hace ya varios años, sacaron de todo lo que era el Código de Recursos Minerales, ¿sí? Todo lo referente a los hidrocarburos, ¿sí? Y se lo llevaron para otra Secretaría del Estado. ¿Por qué? Por intereses económicos creados, ¿sí? Entonces, por eso, cuando nosotros planteamos desde el punto de vista de la academia, en la investigación que estamos realizando desde el año pasado, en lo que es la modernización del Código de Recursos Minerales, algunas de las conclusiones, ya ustedes la verán el otro año. Lo que pasa es que todo este tema de Minera Panamá se mete en el medio de nuestra investigación científica y nuestro documento final, que debe ser entregado, como le dijimos a la vicerrectoría, de investigación y posgrado en el año 2024, pues ahora va a tener que traer todo esto que ha ocurrido, que alimenta mucho la investigación, pero ya en los estudios que hemos venido avanzando el año pasado, nosotros concluíamos que en ese nuevo Código de Recursos Minerales tiene que unificarse nuevamente el tema también de los hidrocarburos, porque esto de los hidrocarburos, me explico, tiene todo un trasfondo. Entonces esto que ustedes están viendo ahora, ¿sí? Para ir entrando en el otro tema, ¿sí? De la empresa esta Sinclair Panamá Oil Corporation y de una finca de más de 300.000 hectáreas en el Darién, también tiene otros elementos en el medio que aquí no se quieren mencionar y que es parte del mismo problema. Así como en la Facultad de Derecho y en las facultades de Derecho de otras universidades, las universidades privadas sobre todo, se ha eliminado el tema prácticamente de Derecho Ambiental y de Derecho de Minas. No se está enseñando. También se ha dejado de enseñar lo que es registro público. Este servidor que está aquí fue director de registro público. Y uno de los grandes hallazgos que encontramos cuando nosotros fuimos los que planteamos la modernización del registro público, todo eso que ustedes conocen hoy en día como DINCRES, eso se creó bajo mi administración. El tema de la firma electrónica digital se creó bajo mi administración. Toda la reorganización del registro público, todo el tema de pasar a la firma electrónica y dejar de lado el sistema antiguo de imágenes y demás, pasa por un proceso de investigación. Y en ese proceso de investigación, una de las cosas que se encontró es que casualmente, cuando en inicio de la República se llega al acuerdo con los Estados Unidos de América para otorgarles, bajo los tratados canaleros, la franja de los 10 kilómetros alrededor o a los lados del Canal de Panamá, entonces también estas personas que en aquel momento fueron los que firmaron la Declaración de Independencia, entonces llegaron a acuerdo de repartirse las tierras de la República de Panamá. Eso no lo saben muchos jóvenes panameños. Y por ahí entonces, en base a esos acuerdos, de darle a los norteamericanos esa franja y ellos, los que entonces habían ayudado al tema de la independencia, esto es lo que no se quiere contar en la historia, decidieron cómo repartirse las tierras de la República de Panamá. De ahí surgieron algunos famosos clubes que existen en la República de Panamá. Y entonces lo que se les ocurrió fue crear una entidad en aquel momento, una entidad que hoy es un orgullo
para la República de Panamá, pero tiene sus orígenes en intereses creados, el registro público de Panamá. Entonces, como ustedes ven, estos problemas como las de esta tierra, que estamos hablando de o sea, un certificado, obviamente, un título que es de los años 1923, imagínense, cuando se inscribió esta finca, 1923, estamos hablando de las fincas de inicio de la República, que efectivamente eran así mismo, es decir, al crear el registro público de Panamá, entonces cualquiera, ¿sí?, agarraba y decía, no, yo soy dueño de estas 100.000, 200.000, 300.000 hectáreas, y así se hicieron multimillonarias muchas familias en Panamá. ¿Me explico? Y esas familias lo hicieron a través de repartirse las tierras del país. Muchos de esos títulos en aquel momento se guardaban en lo que se conocían como tomos. Es más, muchos no entienden de dónde viene. Cuando usted ve el número de una finca, usted ve que dice tomo, folio y asiento en las antiguas. Pero no se les enseña a los estudiantes qué es eso de tomo, folio y asiento. ¿Qué es tomo, folio y asiento? Tomo era el libro gigantesco donde se registraba la finca, ¿sí? Folio era ¿qué cosa? La hoja en la cual se escribía, porque tenían que escribir a mano, no había ni siquiera máquinas de escribir, el título o la persona titular de la finca, ¿sí? ¿Y asiento qué era? Asiento era el renglón. Tomo, folio y asiento. Y de ahí vienen los números. El tomo número 2 del año 1923, por ejemplo, folio en la página número 45, ¿sí? Y luego asiento comenzaba en el renglón número 4, ¿sí? Entonces, cuando usted ve una página, usted ve un margen, ¿no? Una línea roja que es el margen, ¿sí? Entonces, allí al margen del asiento se hacían anotaciones. Cada vez que había una disputa, que había un error, que había una incongruencia, se hacía una anotación al margen del asiento. De ahí surge lo que hoy se conoce como notas marginales o notas marginales de advertencia, según lo que se trata en el registro público. Entonces, ¿por qué les comento todo esto? Porque es que hay gran desconocimiento, porque ya, así como nos enseña derecho ambiental como se debe y casi no se enseña derecho de minas, por eso los abogados no entendían nada de este tema de derecho de minas, se dejó de enseñar registro público hace mucho tiempo. Entonces el escándalo que ahora está saliendo de este volcán de Puz que ustedes están viendo y que ya está escandalizando nuevamente a la sociedad es algo de vieja data. Obviamente lo que está ocurriendo, yo estoy en investigación como otros abogados, esto tiene 48 horas de haber explotado y nosotros hemos pedido con las personas que trabajan conmigo que nos documenten mejor. Yo les estaré informando en futuras publicaciones qué está pasando, pero es lo mismo que ha venido ocurriendo con muchísimas otras cosas de, por ejemplo, títulos de islas en el Océano Pacífico, de islas en Bocas del Toro. Hay cantidades de títulos de propiedad que se hicieron en aquel momento cuando se independizó la República de Panamá, de las familias que se aprovecharon de haber llegado a los acuerdos con los Estados Unidos y se repartieron el territorio, que eran hechas, como decimos nosotros, entre comillas, a la bulla de los cocos. Eran fincas donde ni siquiera había en ese momento la tecnología que hay hoy en día, ni nada que se le parezca, y decían, mira, hasta donde mi vista llega, allá por donde pasa el río, la quebrada, y por eso es que este escándalo que está saliendo ahora de la tierra del Darién de la compañía Sinclair Panama Oil Corporation, que es una compañía que parece que está disuelta, estamos investigando eso, entonces usted ve que incluye quebradas y ríos y todo, entonces los abogados que hoy estudian y ven esto no comprenden, es que en los tomos así se anotaba. Entonces, algunas familias fueron más organizadas de inicio de la República y comenzaron a tener orden en la herencia de sus propiedades. Otras se fue perdiendo en el limbo sus temas en los tomos y no había sistemas tecnológicos para hacer las búsquedas como usted las hace hoy en día. Y muchas cosas que están registradas en tomos no han sido pasadas a los sistemas modernos de registro público. ¿Se van dando cuenta? Entonces hay personas que se dedican a hacer estas investigaciones y buscan esos tomos viejos y encuentran estas fincas antiguas, entonces las piden insertar al sistema moderno y es donde surgen propiedades del año, entre comillas, de ñaupa, me explico, y entonces comienza a ocurrir temas como esto de exabrupto. Ya la Corte Suprema se ha pronunciado, como en el caso de Panama Timber, que era la compañía del aserradero Chagre, donde todo el distrito de Chimán, sí, era un título de propiedad.
cosa también absurda, pero que igual venía de vieja data. Entonces, no se escandalicen porque hay cosas pendientes en este país. Es como yo le explico a mis estudiantes. Recuerden que decimos que somos un país que tiene 202 años de independencia, pero es falso. Panamá se independizó de España el 28 de noviembre del año 1821, pero al día siguiente se adhirió a la Gran Colombia. Permaneció con la Gran Colombia hasta 1903 y se independizó de la Gran Colombia el 3 de noviembre de 1903. Pero al día siguiente firmó el tratado con los norteamericanos y aunque no nos adherimos, no fuimos un estado más, como lo es Puerto Rico, libre asociado, como lo es cualquier estado de la Unión. En la realidad teníamos en el medio del país otro estado. Por eso era que había un gobernador de los Estados Unidos como hay un gobernador en Puerto Rico. Entonces sí estuvimos tutelados desde 1903 hasta el año 1999. No fuimos realmente independientes. Y bueno, se fueron los norteamericanos en el año 1999 y Panamá comenzó desde el año 2000 hasta la fecha, o sea, 23 años, a ser bastante independiente. Pero cuando yo le pregunto a mis estudiantes, ¿qué es lo que hace que usted sea un ser humano verdaderamente independiente de sus padres? Cumplir su mayoría de edad, tener títulos académicos, tener una esposa, ¿me explico? Tener hijos o tener su independencia económica. ¿Qué me dicen ustedes? Mis estudiantes rápidamente dicen la quinta, profesor. Usted puede tener las otras cuatro y ser un mantenido en su casa. Cuando usted alcanza su independencia, su soberanía económica, entonces usted es un ser humano que de verdad es independiente de sus padres. Y a veces ni siquiera así. ¿Me explico? Hay hijos bastante dependientes de los padres muy cuando tengan la soberanía económica. Pero en estricto hecho el problema es que Panamá todavía ni siquiera ha llegado a tener su independencia y soberanía económica. No voy a entrar a hablar de eso ahora mismo porque es un tema bastante álgido y creo que en otro momento debemos conversar sobre la soberanía monetaria, soberanía económica, entender todo este tema de la emisión de moneda, de que si puede circular el dólar en Panamá, como puede circular el euro, como puede circular el yuan, como Panamá también puede emitir su moneda. Eso es un tema que hay que entrar a discutir, que el país tiene que discutir. Porque el gran problema es ese, que entonces llevamos 23 años apenas de una soberanía sin la soberanía económica, me explico que eso nos tiene limitados, y están saliendo cosas que apenas nuestra ciudadanía está entendiendo, porque 23 años para la vida soberana de un país no es nada. Entonces ahora es que nuestros jóvenes y los no tan jóvenes están entendiendo este tema de las riquezas del subsuelo. Dentro del escándalo que explotó con Minera Panamá, pero ahora ya están viendo el tema del petróleo. Todavía hasta hace 2 días había personas que decían que en Panamá no hay petróleo. Imagínense, tenemos petróleo, sigan en el mapa de Sudamérica. Guyanas tiene petróleo, Venezuela tiene petróleo, Colombia tiene petróleo, Panamá no tiene petróleo y de ahí pasas entonces a Ecuador que tiene petróleo y Perú que tiene petróleo. Y Panamá no tiene. Por favor, o sea, no hay que ser genios, se dan cuenta, para entender que aquí lo que pasa es que hay quienes nos han ocultado las riquezas que tenemos en el subsuelo porque lo han manejado. Sí, uno de los grandes problemas que yo he tenido con mis clases de Derecho de Minas, ¿sí? Y que cada vez que mando a mis estudiantes al MISI, a la Dirección de Recursos Minerales, ahora de Concesiones Mineras, como le quieran llamar, no les quieren dar la información porque dicen que es confidencial. Aquí esa es una de las cosas que hay que ya quitar definitivamente. Aquí no puede haber información confidencial. Aquí el Estado es dueño de las riquezas de su subsuelo y bajo el argumento de que es que hay empresas que han invertido mucha plata en exploración y tienen que mantener confidencial, han mantenido al pueblo en la ignorancia. Entonces el pueblo, poco a poco, en este volcán de Puc que está explotando, comienza a darse cuenta de que tenemos mucha mayor cantidad de riqueza de la que ellos pensaban y viene todo un debate. Por eso nuestro trabajo de investigación tenía que ver con este tema, ¿sí? De las riquezas de subsuelo y en el medio de esto explota el tema de Minera Panamá. Yo lo que les quiero decir es que nosotros vamos a seguir profundizando ahora en este nuevo tema que tiene que ver con lo del Darién, pero que no se asusten y no se asombren. Hay cualquier cantidad de concesiones, ha habido cualquier cantidad de leyes que amparan contratos que han sido elevados a ley, que también tienen que ser derogados.
por la vía que se tengan que derogar, hay muchas cosas que el pueblo no sabe y aquí el próximo gobierno va a tener que poner los puntos sobre las íes porque ya tenemos de una vez y por todas que comportarnos como un país soberano. Así que bueno, dicho esto, yo dejo hasta aquí mi video de hoy y obviamente vamos a tener que entonces grabar otros videitos sobre cada tema en puntualidad porque viene mucho que hacer con las denuncias penales que deben recibir quienes participaron en el tema de la ley 406 y yo sé que eso en los próximos días se tendrá el resultado. Vendrán otras demandas de inconstitucionalidad y tenemos que seguir aflorando en el MISI muchas cosas porque tienen que cambiar. El país tiene que asumir ahora la responsabilidad de tomar el control de la mina. Ya el fallo de inconstitucionalidad está y obviamente toda esta discusión ahora de que si se publica en Gaceta, que si no se publica, repetimos, ya existe el fallo del 17 y ese fallo no fue derogado. Así que indistintamente del otro fallo ahora de hace algunos días, el Estado tiene que asumir el control de la mina precisamente para garantizar que el problema de los empleados se resuelva. La mina ha vendido cualquier cantidad de recursos minerales y tiene que estar recibiendo los pagos. Esos pagos tiene que recibirlo el Estado panameño, porque el Estado panameño es soberano sobre sus recursos. ¿Sí? Entonces, el plan de cierre de mina tiene que darse. Mientras esto se da, la mina obviamente tiene que seguir operando por tema de responsabilidad y los cierres de mina, ya yo lo he dicho, demoran mínimo una década. Y mientras eso se dé, es el Estado el que tiene que subir. Y ese cuento que por ahí sigue repitiendo algunos, de que el Estado es un incapaz, eso es mentira. Ese era el mismo argumento que se dio cuando se fueron los norteamericanos al Canal de Panamá y decían que el país no podía asumir el Canal de Panamá y sí pudimos asumirlo y sí pudimos modernizarlo, aunque haya problemas ahora mismo porque no hicieron caso con el tema del abastecimiento del agua, pero ese es otro tema. Lo cierto es que si todos los empleados que están allí son panameños, que yo no lo sé, el Ministerio de Trabajo tiene que explicar cuántos son panameños y cuántos extranjeros, el Estado tiene que asumir, tiene que garantizar el trabajo de todos los que están ahí, porque esto es un proceso, pero ya First Quantum tiene que salir, que demande lo que quiera demandar, que ponga los arbitrajes que quiera poner, pero efectivamente nosotros tenemos que como Estado asumir el control y ser el Estado panameño el que reciba todo lo que tienen que pagar quienes han estado recibiendo el mineral correspondiente. Aquí hay que hacer un inventario, aquí hay que ver cuánto oro se sacó, aquí hay que ver cuánto cobre se sacó, cuánto molibdeno, cuánta plata, y esos documentos tienen que llegar. Y mientras tanto, todos esos fondos que queden en un fondo soberano, así como el fondo fiduciario que se creó hace algunos años, un fondo soberano, mientras se cierra la mina, que eso es poco a poco, paulatinamente, eso no puede ser de la noche a la mañana, todo lo que venga ingresando queda en un fondo soberano y con ese fondo soberano entonces se pagarán temas de seguro social, temas de educación, temas de salud y otros temas colaterales que son necesarios, pero con todo lo que sea que produzca el fondo, no con el capital, sino obviamente ese fondo soberano tendrá que invertirse en algunos tipos de acciones financieras, bonos, etcétera, que den dividendos y eso es lo que se puede utilizar para todo el tema de los aspectos sociales que se requieren. Lo dejo hasta aquí y vamos a profundizar algunas investigaciones. Nos vemos la próxima semana aquí por nuestro canal de YouTube. Saludos.